Padre, te damos gracias por esta lectura preciosa que nos amonesta de una vez a leerla, pero también nos anima a ver la importancia que tiene en nuestras vidas el amar a uno, a otros, y el amarnos los unos a los otros. Sobre todas las cosas, cuando tu palabra nos habla que para andar en la luz, entonces debemos amar a nuestros hermanos. Señor, necesitamos que esta palabra nos ministre hoy, nos hable hoy. Estamos urgidos de que ella siga siendo la palabra que nos anime, que nos inspire en estos tiempos difíciles y de decisiones, pero al fin y al cabo tiempos donde tú estás hablándonos, guiándonos, guardándonos, y tienes para nosotros planes, como dice la palabra, que ni siquiera nosotros pensamos ni soñamos. Gracias porque esta palabra nos va a ministrar esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba tratando de ponerle un título, como siempre, a mis sermones y a este sermón, y estaba diciendo, ¿qué título ponerle a un pasaje como este, verdad? Y me llamó la atención la palabra, por supuesto, mandamiento. Pero ¿qué ponerle, qué agregarle a la palabra mandamiento? Porque aparece la palabra nuevo y aparece la palabra viejo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo hacer? Entonces, fíjese. Finalmente el Señor me dio este mensaje titulado El mandamiento nuevo más antiguo de todos. Así como suena. El mandamiento nuevo más antiguo de todos. Eso es una paradoja, ¿verdad? Pareciera como una contradicción. Pero es lo que nos dice el texto. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? El Antiguo Testamento, por ejemplo. No sé si usted se ha puesto a numerarlos o ha sabido o ha oído acerca de los mandamientos. Por lo general, ¿cuántos mandamientos oímos que hay en la Biblia? Los 10 mandamientos. Es lo que siempre nos dice, los 10 mandamientos. Pero la verdad es otra. La verdad es que hay más de 10 mandamientos. Se dice que en el Antiguo Testamento solo allí hay por lo menos 613 mandamientos. Por supuesto, cuando nos enfocamos en los de la ley, entonces ahí se reduce. Pero estos mandamientos han sido dados de esa manera. Y en el Nuevo Testamento, entonces, ¿cuántos hay? Si volvemos a la misma idea de que esos mandamientos provienen de la ley, entonces nos referimos a que Jesucristo resumió la ley ¿en cuántos mandamientos? En 2 mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces se resumieron los 10 o todos los que habían en 2 mandamientos. Y es interesante pensar en esto porque Juan va a hablarnos de esto ahora. Cuando dijo amar a Dios, amar a tu prójimo y amar a ti mismo. Entonces tiene sentido esta parte. Juan elabora en este pasaje un juego de palabras para hablarnos acerca del mandamiento. Por un lado comienza sus escritos llamándonos la atención acerca de que él no escribe un mandamiento nuevo, sino el antiguo. Pero después dice, escribe un mandamiento nuevo. Entonces dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que nos quiere decir Juan con esto? Y cuando uno hace un estudio del pasaje se da cuenta de que en efecto Juan está tratando de hablarnos de un mandamiento que es nuevo, pero que la referencia tuvo que ver con Jesucristo. Porque Juan no podía escribir un mandamiento. No podía escribirlo en el sentido de que él era un hombre. Porque los mandamientos son dados por Dios. Entonces uno llega a la conclusión, ¿a qué se refiere? Cuando uno va a la Biblia, y allá Juan escuchó mucho antes, Juan 13:34, él escuchó decir a Jesús, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, cuando Juan habla de ese mandamiento nuevo, que es un mandamiento antiguo, entonces obviamente está pensando en ese mandamiento de Jesús. Pero también es antiguo. ¿Cómo es que es antiguo? Mire, allá en Levítico 19:18, va a hablar acerca de que debemos también amarnos los unos a los otros. O sea, ya era un mandamiento
que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues ya se daba, ya teníamos, estaba planteado. Así es que Juan llega a esta conclusión. Yo quiero compartir esta tarde con ustedes este tema, el mandamiento nuevo más antiguo de todos, siguiendo estas tres líneas directrices del pasaje, porque es un pasaje muy rico. Primero, el mandamiento de amar a otros, siguiendo esa línea, es el vínculo que une los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acuérdense que Pablo dijo que el amor es el vínculo perfecto, ¿verdad? Que une a quién. En este caso vamos a ver que une los dos testamentos, porque en resumen se va a encarnar en Jesucristo la esencia del verdadero amor. Pero se une también en cuanto a la demanda que debe haber en nosotros, ¿verdad? Como creyentes, de amarnos los unos a los otros y de amar a los que no están con nosotros, ¿verdad? Y aquí está el punto, hermanos, que yo quiero que ponga en su mente y su corazón, para que usted piense seriamente lo que voy a decir. Nosotros hemos pasado, estamos pasando por una etapa muy difícil, que ustedes la conocen, la conocemos, y hay sentimientos humanos que pudieran como que arrastrarnos a decir o hacer o a pensar cosas en relación a otro hermano. Pero hermano, nos está prohibido eso por la palabra. Lo que la palabra nos dice a nosotros es que nos amemos unos a otros. No, o sea, eso no tiene discusión. Yo no puedo entrar en otra discusión y el pasaje nos va a ilustrar eso. El versículo 7, vean el versículo 7, que le hemos leído. Y en el versículo 7 encontramos esta declaración: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. El mandamiento antiguo que habéis oído, pudiéramos hablar de esto. Así que Juan utiliza en esta carta, por cierto, frases muy íntimas. Él va a hablarnos de hijitos míos, hermanos míos, amados míos, pero a la vez va a exhortarnos como padre, como apóstol, como pastor, para decirnos esta frase, esto que nos quiere mencionar aquí. Y es interesante que este mandamiento, como estoy repitiendo, es un mandamiento que ya se conocía en el Antiguo Testamento. Yo le hice referencia a Levítico 19:18 y mire lo que dice este pasaje. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. A mí me llama mucho la atención ese pasaje porque está en el Antiguo Testamento. No te vengarás ni guardarás rencor en relación a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en el Antiguo Testamento. Jesucristo va a hablarnos después, va a resumir eso, pero nos está indicando eso. Entonces el mandamiento nuevo es el mandamiento antiguo. Es decir, es el mismo mandamiento. Y es el mismo mandamiento que nos lleva a esta parte. Yo estuve esta semana pensando mucho en esto, porque dije, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Que yo debo amar, amarnos los unos a los otros. Si yo he tenido alguna situación con otro hermano, si he recibido alguna ofensa de otro hermano, lo que el Señor me dice que haga es que lo ame, no que haga otra cosa. Sé que es difícil esto, sobre todo cuando hay situaciones que de repente nos han golpeado, nos han afectado, nos han molestado, pero la orden es eso. Este mandamiento debe ser enseñado desde el principio cuando alguien conoce a Jesucristo. Vamos a ver cómo Juan va a elaborar eso. Pero a un nuevo creyente, cuando se discipula un nuevo creyente, y ahora yo entiendo más esto, si hay un mandamiento que hay que enseñarle a un nuevo creyente, es que debemos amarnos los unos a los otros. Debe amar a Dios, pero también amarnos los unos a los otros. Tiene que ser un énfasis especial. El mandamiento es la palabra de Dios. Miren el mismo versículo 7, que dice la otra parte. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es ¿qué? La palabra que habéis oído desde el principio. Entonces uno dice, ¿cómo es entonces que el mandamiento se traduce en esta expresión hablando de la palabra del Señor?
porque la palabra de Dios, en efecto, que ellos habían oído desde el principio, era esa palabra. Venía del Antiguo Testamento y ahora cobra vida en esto. O sea, ¿qué conexión hay entre el mandamiento nuevo y el antiguo con la palabra oída? Pues mucha. Si la doctrina del amor fraternal es uno de los asuntos que Juan va a hacer referencia una y otra vez, entonces hay una íntima relación entre lo que Juan habla del mandamiento y la palabra oída. La palabra oída tuvo que tratar ese tema desde un principio. Lo que yo quiero pensar es esto. Los apóstoles enseñaron esa doctrina. Los apóstoles enseñaron ese mandamiento. Juan es el apóstol del amor y tuvo que enseñar a sus discípulos y a su gente también acerca del amor. Si pensamos en el comienzo de sus vidas, la palabra enseñada tuvo que hacer esto. Por lo tanto, si el amor fue la nota distintiva de los primeros cristianos, como en efecto fue reconocido. Una vez yo prediqué acerca de esa frase que la Biblia dice, mirad cómo se aman. Y yo lo enfaticé. Y la Biblia dice, mirad cómo se aman. Y mirad cómo se aman. Una hermana me escribió. Dijo, pastor, yo he revisado una y otra vez en la Biblia y yo no encuentro esa frase. Y yo le digo, ¿cómo que no está en la Biblia? Está en la Biblia. Dice, pastor, disculpe, pero no está en la Biblia. O sea, esa frase, mirad cómo se aman. Entonces, después que yo estudié el asunto, me di cuenta que en efecto no está en la Biblia. Pero fue alguien, un pagano que escribió en el tiempo de los romanos, que escribió acerca de los cristianos. Cuando él los vio en los diferentes lugares donde vivían, en las cuevas, en esos lugares donde eran perseguidos, y él le impactó no la forma como vivían, sino la manera como se amaban. Entonces se acuñó en la historia la frase, mirad cómo se aman. Y quedó para... Tuve que dar la razón a la hermana. Y dice, hermana, tiene razón, no está en la Biblia. Y esa frase, mirad cómo se aman, tiene que ser la nota distintiva de una iglesia. Y hermanos, agarren esto porque voy a hablar de eso el domingo. La nota distintiva de la obra que el Señor quiere que nosotros hablemos, que comencemos, tiene que ser esto, el elemento central de nuestras vidas. Vendrán muchos hermanos, vendrán otros hermanos, pero si entre nosotros lo que va a reinar es el amor, no hay cabida para otra cosa. No puede haber cabida para otra cosa, sino para que en efecto nos amemos de esa manera. Yo quiero pensar con Juan que esta fue la verdad que más se enseñaba acerca del amor. Y tuvo que ser así, porque por amor ellos se reunían, por amor ellos crecían, por amor ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas, por amarse los unos a los otros, fueron capaces de hasta ser crucificados, ser llevados a las hogueras, muertos, ¿no? En diferentes formas, por amor, por amarse los unos a los otros. Y en varias ocasiones dice la historia que ellos murieron abrazándose los unos a los otros, por amor, en ese sentido. Entonces Juan tiene razón al decirnos eso. En segundo lugar, el mandamiento de amar a otros es una señal, escuche esto, es una señal de que somos hijos de Dios. Ahora, esta frase es una frase sumamente importante. Vean, vayan al versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8 ahora. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y él en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz, dice que la luz verdadera ya alumbra. En este pasaje hay algo significativo. Habla del verdadero en él, que es verdadero en él y en nosotros. Dios es amor, ¿correcto? En consecuencia, Cristo también es amor. Y eso lo habla la palabra. Juan ahora dice que aquel mandamiento antiguo y nuevo es verdadero en él, en Cristo. Esto significa que el mandamiento del amor se ha hecho real en la persona de él y de sus seguidores. Juan ha venido poniendo en consideración este principio. El mandamiento del amor mutuo es la verdad suprema de todas. En el caso especial, Jesucristo es la encarnación de la gloria de ese amor. Él es la perfección de ese amor. Mientras
que en sus seguidores, en nosotros, todavía no se ha perfeccionado ese amor porque vamos en búsqueda de ese amor. Yo quisiera amar perfectamente y usted también perfectamente, pero todavía no podemos porque todavía estamos en este cuerpo. Pero la orden es, y el mandamiento es, por cuanto estamos en el verdadero que es Jesucristo y Él está en nosotros, lo que debe reinar en nosotros es el amor entonces hacia otro, así como la palabra nos exhorta. El amor que es verdadero en Cristo y también en nosotros nos hace vivir en plena comunión, lo que equivale a decir que andamos en luz. El mandamiento de amar a otros es el desafío mayor de cada cristiano. Es una auténtica señal de que somos hijos de Dios. ¿Cómo vamos a ver eso? Mira lo que dice el versículo, la última parte, el versículo 8. Dice esa parte del versículo 8, y la luz verdadera ya alumbra. Luego el 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aquí nos enfrentamos a un asunto muy serio, sumamente serio. Yo no puedo darme el lujo de aborrecer a un hermano. No puedo. Porque si yo aborrezco a un hermano, entonces yo todavía estoy en tinieblas. Y vamos a analizar eso de esa manera. Nada es más intrigante en el mundo que las tinieblas. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando la noche cae, todos buscan, especialmente los animales, pero también el hombre, cómo protegerse. Regresar a casa, estar en familia. Sobre todo si ya después de cierto tiempo, cierta hora. De más está decir que en las tinieblas donde impera el reino del mal. Los ladrones esperan que llegue la noche para hurtar, matar y destruir. Algunos animales salvajes que vemos en los videos salen en la noche. Les gusta en la noche porque en la noche las presas no ven, las víctimas no ven. Entonces le caen exactamente durante ese tiempo para devorarlas, para comer. La Biblia nos habla de que Satanás es el reino, es el príncipe de las tinieblas. Y él reina en las tinieblas. Nos acordamos que la Biblia dice que nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas, pero fuimos trasladados al reino del amado Hijo Jesucristo. Fuimos cambiados de un lugar a otro. Hermanos, el pecado se asocia con las tinieblas. Se asocia con la noche que está avanzada. Siempre está asociado de esa forma. Así que la contraparte para un hijo de Dios que vive en la luz es que ha salido de ese mundo de tinieblas. Hay un reino de tinieblas cuyo reino ya dije que es Satanás. Qué bueno saber entonces que de allí fuimos trasladados. Ahora, el versículo mismo nos habla de la verdadera luz en el cual nosotros ahora andamos. Todo lo contrario a las tinieblas es la luz. En el mundo hay muchas luces artificiales. Nosotros estamos aquí en este momento siendo alumbrados con una luz artificial. Esa luz se puede apagar. Obviamente estamos de día todavía. Pero si fuera de noche y se apagan las luces, simplemente quedamos en tinieblas. Son luces artificiales. Ha visto, por ejemplo, en este mes de diciembre, cómo hay luces por todas partes. Pero son luces artificiales. La Biblia nos habla de una luz verdadera. ¿Cuál es esa luz verdadera? Dice que alumbra. Cuando hablamos de Jesucristo se nos dice que Él es la luz del mundo y que vino precisamente para alumbrar al mundo. En estos días de Navidad escuchamos la palabra decir que el mundo que andaba en tiniebla vio gran luz y la luz resplandeció. Luego la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Para dar obviamente al mundo esa luz. Entonces, un verdadero creyente, un hijo de Dios, vive en la luz. Y entonces, al vivir en la luz, obviamente no está en tinieblas. Entonces, eso significa que ya él, viviendo de esa manera, puede amar perfectamente a otros. Hay una luz verdadera que disipa todo. Y es todo lo que puede haber en el corazón de nosotros. Hermanos, nosotros somos seres humanos y enfrentamos como seres humanos al fin situaciones difíciles por las cuales no escapan a nuestra vida. Sobre todo cuando somos golpeados por situaciones que las vemos como injustas, como que no son
no son conforme a la palabra misma, y pudiera diríamos, cultivarse en el corazón nuestro aquellas raíces de amargura, por ejemplo. La Biblia dice que si en nosotros está la luz del Señor, entonces tales cosas tienen que disiparse, tienen que apartarse, tienen que irse de nuestras vidas. Yo no puedo darme el lujo de no amar a otros. Es lo que la Biblia me dice. Y eso me lleva a este pensamiento final que quiero compartir. Vayan ahora al versículo 9, porque quiero compartir que el mandamiento de amar a otros es lo opuesto a aborrecerlos. Otra vez el versículo 9, miren lo que dice el versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahora, subraya ese versículo porque una de las cosas que voy a decir en esta hora es que Juan trae al punto donde no hay términos medios, ¿ok? Juan nos hace ver que las relaciones entre los hermanos solo debiera verse en blanco y negro. No hay un término gris en esa relación. O lo amo o lo aborrezco. Pero no hay tal cosa como un término medio. Por eso dice que el que está en luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Yo siento pensar y creo pensar que Juan nos da el mejor concepto de lo que es un inconverso en este caso. Un inconverso es alguien en quien obviamente la luz del Señor no ha resplandecido en él. Pero Juan no está escribiendo a los inconversos. Juan está escribiendo a los cristianos. No está escribiendo a nosotros. Y nos está diciendo que si yo aborrezco a un hermano, entonces yo soy un mentiroso porque la luz del Señor no está en mi vida. Ahora, esto es para reflexionar. Esto es para pensar. Porque hay cristianos que aborrecen, hasta el término de aborrecer a otro por cualquier cosa que haya pasado. Y hermano, esta es la parte donde yo tengo que pedir al Señor, líbrame de esto, quita eso de mi corazón. Porque si algo yo quiero es que mi corazón sea un corazón no solamente limpio y puro, sino un corazón que brille. Porque no hay tinieblas en él. Porque si yo no amo a mi hermano, sino que lo aborrezco, entonces estoy todavía, ¿qué? En tinieblas. Esto pudiera ser el examen más completo que debe hacerse cada cristiano. Si de verdad soy cristiano y ando en la luz, no puedo aborrecer a mi hermano. Esto sería una actitud verdaderamente hipócrita. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar y podemos ver que estas actitudes no son ajenas, lamentablemente, aún en la vida cristiana. Pablo hablaba de eso, de la importancia de que los hermanos también se amaran los unos a los otros. Y me acuerdo cuando él habló a los corintios. Entre los corintios había una situación que era muy notable entre ellos. Habían 4 bandos. Si habían 4 bandos es porque entonces uno, como decía, uno seguía a Pedro, uno seguía a Pablo, uno seguía a Apolo y otro seguía a Cristo también, por si acaso, ¿no? Entonces uno puede percibir en esas escrituras de que hay situaciones, lamentablemente, que conllevan a los hermanos a tales cosas. Pero lo que la palabra de Dios nos trae es que por encima de mis conceptos, por encima de mis opiniones, por encima de lo que yo creo que debe ser, yo debo amar a mi hermano. Hay una ilustración que hace años yo usaba para ilustrar esto. Y tenía que ver con ese concepto de alguien que escribiendo acerca de todo esto, hizo referencia a varias cosas. Él dice, hermano, si tú me ves que estoy débil, por favor, muéveme, sacúdeme. Si ves que estoy ofendiendo a otro, por favor, exhórtame. Si tú ves que estoy cayendo en algo que no debo caer, por favor, sácame. Y así sigue. Y al final dice, pero por encima de las cosas, por favor, hermano, ámame. Ámame. Y aquí en el amor verdadero, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, es el que al final nos hace ver que la vida cristiana tiene sentido cuando vamos a otro. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, entonces está en tiniebla. Contrario a esto, el que ama a su hermano permanece en la luz.
Vean el versículo 10 ahora. Contrario a esto dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hay un asunto bien interesante en este versículo y es la referencia a que no hay tropiezo. Yo dije, pero ¿de qué está hablando Juan cuando dice que en él no hay tropiezo? Hay dos formas de interpretarlo. Uno es que si en efecto yo amo a mi hermano de todo corazón, mi vida se va a caracterizar por un andar continuo hacia adelante. Voy a considerar aquellos elementos que me hacen vivir una vida triunfante y victoriosa, porque yo amo a mi hermano. Primero, por supuesto, si amo a mi hermano porque amo al Señor. Dicho sea de paso, Juan más adelante nos dice, si tú no amas a Dios, si tú no amas a tu hermano a quien has visto, ¿cómo dice amar a Dios a quien no has visto? Esa es la contraparte del asunto. Entonces, en este sentido, Juan dice que en esa persona que ama a su hermano no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque su vida es un continuo ir hacia adelante. Pero también el texto puede referirse al hermano, al otro hermano. Por ejemplo, a un nuevo creyente. Un nuevo creyente que ve un mal testimonio, que ve a otros que no tienen ese amor hacia él, entonces esa persona puede tropezar por el mal testimonio de otro en ese sentido. Entonces es una referencia para ambas partes. Y lo que el Señor nos está diciendo es que precisamente el que ama a su hermano, entonces una característica es que permanece. Una característica de un hijo de Dios es que permanece en la luz amando a su hermano. Esa sería la conclusión. El versículo 11, para ir ya resumiendo todo, dice, el que aborrece a su hermano, otra vez, ¿qué dice? Está en tiniebla. Mire, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Entonces uno vuelve a decir, pero ¿cómo es? Juan no está hablando de un converso, está hablando de un cristiano. ¿Puede haber un cristiano que aborrezca a otro? Pues si los hay, están en tinieblas. Y es el examen más difícil que hay que hacerse en el corazón. Si yo, por ejemplo, vamos a ver estos casos. Las cosas que han pasado, o las cosas que nos pasan cotidianamente. Yo me encuentro un hermano con quien pasó algo. La pregunta es, si yo lo veo a cierta distancia, ¿me voy por otro lado para no saludarlo, por ejemplo? ¿Para no darle un abrazo, por ejemplo? ¿O para no hablar con él? Esa es la prueba de fuego. Una prueba de fuego. ¿Cómo vamos a reaccionar ante alguien que ha hecho tal cosa y que entonces la Biblia me dice que yo debo amarlo? Quizás usted está pensando, bueno, depende, ¿no? Depende cómo va a ser el asunto. Bueno, hermano, la Biblia me plantea las cosas muy claras. Yo no puedo ser selectivo. Yo lo que creo que nos está diciendo la Biblia es, yo hago más amando a ese hermano, aunque ese hermano ni siquiera me dirija la palabra, pero al fin y al cabo yo quedo libre en mi corazón. ¿Por qué? Porque en mi corazón no hay tinieblas, en mi corazón lo que hay es luz. Y en consecuencia, esa luz que hay en mi corazón me hace amar a ese hermano a pesar de todas las cosas. Jesucristo me amó a mí a pesar de lo que soy. Y nos ama a todos a pesar de lo que somos. Entonces, en consecuencia, debemos amarnos los unos a los otros. Juan finaliza este tema diciendo, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. El odio vuelve a la persona ciega. Cuando odiamos, perdemos la capacidad de juicio. Lamentablemente hay personas que pierden la capacidad de juicio cuando no es el amor la esencia de su vida. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Yo quiero terminar con una ilustración que me llamó la atención en esta semana, cuando estaba pensando en este tema, ¿no? Dice que había una vez un pastor que estaba queriendo ilustrar a su sermón, que iba a hablar acerca del amor, pero no encontraba una ilustración apropiada para ese momento. Y él dice que se mataba la cabeza tratando de ver qué ilustración. Buscaba por todas partes. De repente apareció su bebé, su niña, unos 2 o 3 años, 4 años quizás. Y le dijo, papá, yo quiero
quiero sentarme en tus piernas, quiero sentarme en tus piernas. Él le dice, mire, mi amor, no, yo ahorita no puedo porque bueno, obviamente no le dijo esas palabras, pero dijo, no puedo, estoy muy ocupado. Y ella insistió, pero papá, yo quiero sentarme en tus piernas. Entonces, por supuesto, el papá, ante tanta ternura, dice que agarró a su bebé y se la puso en sus piernas. Y le hizo una pregunta, así. Le dijo, mi amor, ¿cuánto quieres a tu papá? Y ella dijo, papá, yo te quiero mucho. Pero, ¿cuánto me quieres realmente? Entonces la bebé llegó, lo abrazó, le dio un beso y le puso sus manos en la mejilla, así. Y entonces la niña le dice, papá, te quiero con todo mi corazón y también con mis manos. Dice que el pastor se paró y dijo, bueno, aquí está la ilustración para hablar del amor. Y yo estuve pensando después en eso y dije, bueno, aquí hay algo interesante. Porque si yo digo que amo de corazón, yo debo también amar con mis manos. En el sentido de que lo que hay en mi corazón se traduce externamente, ¿verdad? Cuando la niña pone las manitos sobre la mejilla, le estaba diciendo, sí, lo que está aquí también. Y hermanos, nosotros aprendemos de esto, de lo que Juan nos dice, que el verdadero amor pasa por encima las ofensas, pasa por encima cualquier cosa que incluso nos hayan hecho. ¿Qué dijo Jesucristo de la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún estando en esa condición, tuvo palabras de perdón por aquellos que lo estaban crucificando. Si Jesucristo, nuestro modelo, llegó a esa conclusión y dijo esas palabras. Hermano, nosotros no somos más. En todo caso, lo que somos es menos. Y por lo tanto, lo que sí debemos aplicar a nuestra vida es la esencia de ese amor del cual Juan nos habla. No les escribo un mandamiento nuevo, sino el mismo, antiguo. Y es el antiguo que decía que debemos amarnos los unos a los otros. Podemos tratar de decir que de igual manera este es el mandamiento más importante después de amar al Señor, es ese para nosotros. Y Jesucristo lo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si ese mandamiento, la segunda parte, tiene esa recomendación del Señor, nos toca a nosotros, por encima de todas las cosas, aún de aquellas personas que nos han golpeado, que nos han herido, que nos han hecho tanto daño, hermano, la esencia de nuestras vidas es el amor. Que Dios nos bendiga y que nos ayude realmente. Y si nos encontramos algún hermano en la calle que sentimos que nos ha hecho mal, vayamos, démosle un abrazo y digámosle, yo te amo en el amor del Señor. Y más nada, hágalo de corazón y el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. Amén.